Un placer y un privilegio estar aquí en México, en Cancún, en Quintana Roo y sobre todo teniendo la oportunidad de debatir, ¿no?, con gente experta un tema tan apasionante como es la enfermedad hepática metabólica grasa, que me gusta denominarlo así porque creo que no podemos dejar nunca la palabra metabólica detrás, ¿no? Esto es un trastorno claramente metabólico que pone en peligro la vida del paciente, ¿no? Así que hecho los agradecimientos a la Asociación Mexicana de Hepatología, a Aldo Torre, ya digo que estoy contento y espero que podamos debatir intensamente sobre este tema, ¿no? Vamos a repasar la historia natural, inicialmente enfocando al hígado. Luego iremos viendo cómo esta enfermedad se derrama, sobrepasa el hígado y afecta, pues, al riesgo cardiovascular, a las neoplasias extrahepáticas. Se trata de una enfermedad mucho más dinámica, baila mucho más que se hace fotos, y vamos a tener que aprender a detectarla en cada momento y en cada situación. Y por último os contaré una pequeña película, una pequeña anécdota del bueno, el feo y el malo en esto del hígado graso. Bueno, ya sabéis que la fisiopatología de la enfermedad hepática metabólica grasa tiene tres grandes pilares, ¿no? Por un lado está toda la enfermedad que surge del intestino, la barrera intestinal, la barrera vascular, el gut-liver axis. Por otro lado está el fat-liver axis, que es todo el trastorno metabólico que parte del tejido adiposo y termina en el hígado. Y aquí, en una reunión de hepatólogos, pues obviamente tenemos que tener una visión centrada en el hígado, ¿no? Porque es el hígado el que termina sufriendo una enfermedad que va a servir de catalizador para que pasen muchas más cosas en el hígado. Y es verdad que clasificamos la historia natural de la enfermedad dependiendo de qué es lo que ocurre dentro del hígado y fuera del hígado. Dentro del hígado, obviamente, si el paciente tiene una esteatosis simple, un NAFLD, ¿no?, o simplemente esteatosis sin inflamación ni fibrosis. Durante mucho tiempo se pensó que esto sería un compartimento estanco, pero ya sabemos que es mucho más dinámico y puede progresar a NASH. Cuando una persona tiene NASH está en riesgo real de desarrollar fibrosis, y en el momento en que aparece la fibrosis, el riesgo de cáncer hay que tenerlo en mente, saltando ese paso previo de la cirrosis que teníamos, por ejemplo, en la hepatitis C, ¿no? Y se puede llegar desde una fibrosis 2, una fibrosis 3, hasta el cáncer. Por otro lado, una vez que el paciente es cirrótico, que duda cabe que puede descompensarse, necesitar un trasplante, etc. Y por otro lado, no podemos olvidar la estrecha relación que tiene esta enfermedad con enfermedades inflamatorias, como la enfermedad inflamatoria intestinal o la psoriasis, con neoplasias extrahepáticas como el cáncer colorectal o la mama y con los eventos cardiovasculares. Bueno, esto ya sabemos que cuando hablamos de esta enfermedad nos gustaría tener un diagnóstico histológico y tener muy claro que si nuestro paciente tiene una esteatosis, si tiene una esteatosis simple, una esteatohepatitis o tiene una fibrosis. ¿Por qué? Bueno, pues porque las características histológicas influyen de manera muy diferente en la historia natural de la enfermedad. Tener solo esteatosis parece que no influye el grado de esteatosis, la cantidad de grasa que hay en el hígado no influye en la supervivencia del paciente. En cambio, la esteatohepatitis tiene un impacto, es verdad que tenemos que segregar los que tienen una esteatohepatitis con un NASH score mayor o igual a 5 de los que del borderline, pero el verdadero parámetro basal relacionado con la supervivencia es la fibrosis. Y los pacientes con fibrosis avanzada, con F3 y F4, tienen un claro mayor riesgo de muerte en comparación con los que no tienen fibrosis. Y podéis ver cómo los hazard ratio pueden llegar pues hasta multiplicar por 25 en el caso del NASH, por ejemplo, o por 15 por 16 el caso del hepatocarcinoma. Que la fibrosis es el driver fundamental en la historia natural de la enfermedad está claro, son al menos estos tres artículos lo demuestran, y tiene que ser
nuestro principal objetivo, conocer cuál es la fibrosis de nuestro paciente. Todos estos estudios están hechos basados en la biopsia. Y ahora quiero hacer un kick sobre la biopsia. La biopsia tiene una serie de limitaciones que tenemos que tener en mente para interpretarla de manera correcta. Por un lado, tenemos la variabilidad en el error de muestra, ¿no? Cuando hacemos una biopsia hepática, en este trabajo ya clásico de Blood Ratio de 2005, hizo 2 biopsias al mismo paciente, se la envió al mismo patólogo, el patólogo no sabía cuál era, de quién era cada biopsia, de todos los pacientes que se hizo, y demostró que la concordancia para el diagnóstico de NASH entre una biopsia y la segunda fue del 0,81 para NASH, está bien, pero en un 20% un paciente tenía NASH en una biopsia y no la tenía en otra, y para F3, F4, 0,87. Pero quizás lo más llamativo es que había una diferencia de un estadio de fibrosis en el 41% de los casos. Y un paciente era bridging fibrosis, tenía fibrosis avanzada, fibrosis en puente, en solo una de las 2 biopsias en la tercera parte de los pacientes. Por lo tanto, está claro que hay una distribución heterogénea de las lesiones, que que esa una 50.000ava parte que representa la biopsia no es representativa de todo lo que está pasando y que probablemente tenemos que abordar el hígado en su totalidad. Pero además, durante muchos años hemos tenido la idea de que aquí uno se hacía una foto y decía, esta es la foto del hígado y ya es para toda la vida. Y eso está claro que no lo es, porque en este estudio de Queen's Dynasty en Newcastle cogió a 108 pacientes, seguido durante 6 años y medio, y le analizó la segunda biopsia. Y la primera sorpresa es que el 44% de los pacientes que tenían una esteatosis simple, que con aquella primera biopsia le hubiéramos dado de alta, resulta que habían desarrollado una esteatohepatitis. Y que el 7% de los que tenían esteatohepatitis habían regresado y había desaparecido y tenían ahora esteatosis. Por lo tanto, tenemos una enfermedad dinámica, no es una enfermedad lineal. Aquí no es una persona que tiene esteatosis, después pasa a tener inflamación, luego esteatohepatitis, fibrosis, cirrosis, cáncer, etcétera. Para nada. Es mucho más epicúreo, son mucho más estos círculos, de forma que uno está en la esteatosis, pasa a la esteatohepatitis y de ahí puede volver o puede progresar. Y esto nos va a generar una dificultad añadida para interpretar la historia natural de la enfermedad y, por supuesto, para buscar los mejores tratamientos. Y los últimos 2 aspectos que quiero analizar de la biopsia, uno es el enorme solapamiento. En la biopsia hepática siempre las lesiones son a más. Si hay más inflamación, hay más fibrosis. Si hay más esteatosis, es más frecuente que haya más inflamación. Pero este solapamiento no siempre tiene que transmitirnos que lo que está ocurriendo lo que quiero transmitir es, en un paciente con una fibrosis avanzada tiene mayor posibilidad de tener inflamación, o sea, de tener esteatohepatitis y mayor posibilidad de tener esteatosis. Pero eso no significa que tener más de cada uno de los 3 parámetros signifique que esto es peor, ¿no? Por lo que decía al principio. Por lo tanto, si una persona tiene mucha grasa, pero esa grasa es limpia, no tiene nada de inflamación, no tiene nada de fibrosis, esa grasa puede no tener relación con una mayor progresión de la enfermedad. En cambio, si uno tiene una fibrosis avanzada, va a producirse una mayor progresión independientemente de cómo estén los otros 2 parámetros. Por lo tanto, no podemos usar el solapamiento entre las lesiones para caracterizar a los pacientes. Tenemos que caracterizarlo de manera individualizada. Y por último, otro caballo de batalla es el ballooning. Cuantificar la degeneración balonizante en la biopsia hepática no es fácil. La consistencia entre los patólogos no es buena y además es muy difícil ver cuándo un hepatocito ha entrado en el camino de la degeneración balonizante y cuándo no. Y, por supuesto, tiene un papel patogénico fundamental en esta enfermedad. A mí me encanta esta diapositiva y esta frase que aprendí aquí en Cancún durante el Congreso de la LE de 2014, que el hepatocito en degeneración balonizante está demasiado enfermo para vivir, pero demasiado débil para morirse, ¿no? Entonces, cuando analicemos la biopsia, tenemos que tener la certeza absoluta de que estamos cuantificando perfectamente la existencia de ballooning, lo que nos lleva al diagnóstico certero de esteatohepatitis. Por lo tanto, tenemos 4 limitaciones en la biopsia: el solapamiento, el error de muestra, la dinámica, los cambios permanentes y la degeneración balonizante. Y esto nos tiene que obligar a tenerlo en cuenta, porque todos los datos de los que hablamos de historia natural están basados en biopsia y es muy importante
lo consideremos cuando hacemos este tipo de análisis. Por otro lado, qué duda cabe que esta enfermedad tiene un claro componente metabólico y está relacionada con la obesidad, con la diabetes, con el síndrome metabólico, pero tiene un componente genético, ¿no? Un componente genético que, bueno, pues ya Romeo publicó en 2009, el PNPLA3 como el gen Diana. Recientemente se empiezan a encontrar mecanismos fisiopatológicos por qué esta mutación, una isoleucina 148 cambiada por una metionina en el gen del PNPLA3 puede modificar el metabolismo lipídico y hacer que la enfermedad progrese. Pero además lo que se está expandiendo el conocimiento a toda la medicina de precisión, a toda la medicina personalizada. Y no solo están los genes que heredamos de nuestros padres, están también los microARNs, están los ARNs codificantes, los metabolitos, las proteínas. Por supuesto, dos grandes elementos, uno muy dentro y otro muy fuera. La metagenómica, la microbiota, juega un papel absolutamente fundamental en el desarrollo de esta enfermedad por el gut-liver axis. Y por último, el exposoma. El exposoma es una forma rimbombante de hablar de todo lo que nos envuelve, de lo que nos rodea, que va desde la dieta, el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuando analizamos la historia natural de una enfermedad como esta, tan compleja, si empezamos a hacerla todavía más compleja, tendremos que terminar generando una arquitectura de redes que nos permita conectar cada una de las aproximaciones de medicina de precisión con cada una de las potenciales dianas, tanto como biomarcadores, dianas diagnósticas como dianas terapéuticas, para mejor comprender la enfermedad. Y es que esta enfermedad tiene dos grandes ruedas, dos grandes círculos que combinan en un cojinete perfecto. Por un lado están aquellas enfermedades que son claramente causa de enfermedad hepática metabólica grasa, como es la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, la genética, pero también hay enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, el déficit de GH, la lipodistrofia, que podemos ver en los pacientes HIV, la terapia antirretroviral en los pacientes con VIH, o otros fármacos como metotrexato, amiodarona o el tamoxifeno, junto con el déficit de lipasa ácida lisosomal o la hipobetalipropoteinemia, son enfermedades que fenotípicamente cuando hacemos una biopsia pueden tener un NAFLD, pueden tener una enfermedad hepática metabólica grasa. Y del otro lado están las enfermedades que con la enfermedad hepática metabólica grasa conforman una espiral de crecimiento, ¿no? Y son estas enfermedades metabólicas como el síndrome ovario poliquístico, inflamatorias como la psoriasis, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, neoplásicas como el cáncer de mama, de colorectal o las enfermedades cardiovasculares que van a actuar potenciándose tanto la enfermedad hepática potencia la enfermedad extrahepática como viceversa, ¿no? Por un lado, que una persona, si le hacemos una biopsia, le detectamos NAFLD, tiene incrementado el riesgo de tener un cáncer de hígado al menos por 6, que puede llegar hasta por 16. Tiene aumentado el riesgo de ser cirrótico en el seguimiento por 3 como mínimo, por 1,55 desarrollar enfermedad cardiovascular y tiene un 30% más de muerte, de mortalidad en comparación con los que no tienen NAFLD. Además, esta enfermedad está creciendo si comparamos con respecto al papel que jugaba. Estos son los casos de hepatocarcinoma como indicación de trasplante hepático en Estados Unidos y en amarillo, como la grasa, está el NAFLD. Bueno, pues como podéis ver, la causa que más crece desde el año 2002 hasta el año 2016 es con diferencia esta enfermedad, el NAFLD, ¿no? Y cómo cada día son más las indicaciones de trasplante por esta causa al tiempo que está bajando el virus C. Y esto tenemos que tenerlo en mente. Es verdad que continuamente nos contradecimos, pero esto es una realidad. Estos son números y son los trasplantes que se están haciendo en Estados Unidos en los últimos años, ¿no? La asociación de tener enfermedad en el hígado con el riesgo de enfermedad cardiovascular y de aterosclerosis subclínica está claro y está demostrado. Hay muchos trabajos en la literatura que utilizan la ecografía, que utilizan métodos no invasivos, pero cuando uno utiliza la biopsia como marcador de enfermedad hepática, como podéis ver aquí, en este estudio, que están diagnosticados por biopsia,
el riesgo multiplica por 4 veces, ¿no? 4 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con NAFLD demostrado por biopsia, ¿no? Y por último, este estudio que está en prensa en Journal of Hepatology y que también ha venido a marcar un hito porque ha seguido a 25.000, casi 26.000 pacientes durante 7,5 años y ha demostrado que los pacientes con NAFLD tienen multiplicado por 2 el riesgo de cáncer de mama en la mujer, por 2 el riesgo de cáncer colorectal en el hombre y por 16 el riesgo de hepatocarcinoma en ambos géneros, ¿no? Por tanto, está claro que existe una asociación. No creo que haya una causalidad, pero sí hay una asociación y tenemos que tenerlo en mente. Y presentaremos, si nos lo aceptan, en San Francisco, en el próximo Congreso Americano, este trabajo en el cual hemos incluido a 728 pacientes españoles biopsiados no diabéticos, biopsiados y con NAFLD, y los hemos seguido y durante el seguimiento hemos podido demostrar cómo el riesgo de hacer diabetes en el seguimiento está claramente ligado con la fibrosis, a más fibrosis, más riesgo de diabetes, con la esteatohepatitis, que por primera vez, quizás porque tenemos una N más grande o un seguimiento más largo, somos capaces de demostrar que los pacientes tienen más riesgo de desarrollar diabetes, y esto es lo que viene de alguna manera a cerrar este círculo vicioso, ¿no? Donde si una persona no es diabético pero tiene enfermedad en el hígado, sobre todo esteatohepatitis y fibrosis, tiene mayor riesgo de hacer diabetes y a su vez la diabetes hará que el hígado progrese más rápidamente, ¿no? Por lo tanto, tendremos que seguir manejándonos en este entorno. Y ahora quiero presentar un artículo que hemos publicado hace un par de semanas en Gastroenterology. Es un estudio de colaboración con China, Australia, Cuba y España, en el cual incluimos 512 pacientes diagnosticados por biopsia hepática, F3 o F4, seguido hasta 10 años, con una media de seguimiento de 5 a 6 años, y los dividimos en 3 grupos: pacientes con F3, pacientes con F4 con Child-Pugh de 5 puntos o con Child-Pugh de 6 puntos, ¿no? Y cuando hacemos el seguimiento, bueno, lo que cabría pensar es que la supervivencia libre de trasplante claramente decae, ¿no? En los primeros 10 años en los pacientes con Child-Pugh de 6 puntos, claramente superior a 5 puntos y a la fibrosis F3, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias entre los cirróticos y los que tienen F3? Pues fijaros, y es importante, los cirróticos son mayores, pero tienen menos índice de masa corporal y mejor controlada la presión arterial y las alteraciones lipídicas, están mejor metabólicamente, tienen mucha más diabetes, o sea que la otra parte o la parte importante del metabolismo sí que lo tienen alterado, y tienen, como cabe esperar, peor función hepática y renal. Si miramos el desarrollo del primer evento, en este caso la aparición de una descompensación hepática, cáncer o un evento vascular mayor o una neoplasia extrahepática, vemos cómo el riesgo de desarrollar uno de estos eventos, haciendo un composite, pues es mayor en el Child-Pugh A6 que el 5 y que F3, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre el Child de 6 puntos y el de 5? Pues el de 6 tiene una esteatohepatitis menos grave, tiene menos NAS score, por lo tanto tiene menos esteatosis, menos inflamación y menos ballooning, ¿no? Por lo tanto, en el paciente cirrótico, probablemente una vez que uno diagnostica la cirrosis, tenemos que empezar a cambiar los planteamientos de la interpretación del resto de hallazgos histológicos. Si segregamos por eventos, aquí tenemos la descompensación hepática, como cabe pensar, pues tienen mayor descompensación los A6, con respecto al riesgo de cáncer también, aunque como podéis ver la diferencia son menores, pero cuando analizamos los eventos cardiovasculares son mayores en los pacientes F3. Por lo tanto, el paciente F3 tiene mayor riesgo de desarrollar un evento cardiovascular que un F4, F5, y esto también nos tiene que servir a la hora de diseñar los cuidados de estos pacientes. Y con respecto a las neoplasias extrahepáticas, pues ya ahí lo veis, también es más frecuente el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata en pacientes F3 que en pacientes cirróticos. Y esto tiene que plantearnos o tiene que abrirnos la puerta para definir cuál es el correcto manejo de esta enfermedad. En la diapositiva que saldrá a modo de resumen, hemos recogido aquí pues, que son 458 pacientes con biopsia con NAFLD, de los que hay 159 con F3,
tienen una incidencia anual de eventos vasculares de 0,9, una incidencia anual de cáncer extrahepático de 1,2 y los cirróticos pues tienen, dependiendo si son A5 o A6, un incremento del riesgo de muerte por 2 o por 11, de descompensación por 3 o por 15 y de cáncer por 1,8 o por 4,7 en los pacientes con 6 puntos en el Child-Pugh. Pero está claro que en la historia natural de la enfermedad hay un impacto muy importante de la esteatosis en pacientes con fibrosis avanzada, de la diabetes y del consumo moderado de alcohol. Y aquí es donde os presento la película de Sergio Leone, El bueno, el feo y el malo, porque cuando analizamos estas tres gráficas de forma conjunta, dijimos, oye, aquí hay una información de la que teníamos sospecha, pero no estábamos seguros. Y está claro que el paciente con fibrosis avanzada que tiene grasa en el hígado, que tiene más de un 33% de sus hepatocitos ocupados con vacuolas grasas, pues tiene mayor supervivencia, dura más. La grasa, al final de la enfermedad, va a proteger frente a la mortalidad. En cambio, tenemos el feo, porque la diabetes va a seguir impactando y sigue impactando negativamente, ¿no? De forma que los pacientes diabéticos que tienen fibrosis avanzada tienen mayor mortalidad que los no diabéticos. Y por último, el alcohol. Un intenso debate, ¿se debe, no se debe aconsejar alcohol? Creo que este estudio pone las bases para definir claramente que un paciente con NAFLD, F3 o F4 no debe tomar nada de alcohol. No queda ningún resquicio. Tolerancia cero, igual que en la conducción. Los no alcohólicos tienen una supervivencia significativamente superior a los que toman algo de alcohol, que estamos hablando de una cohorte de NAFLD. Aquí no hay alcohólicos, aquí están los que toman algo de alcohol, sin querer yo levantar ningún remordimiento en la sala, ¿eh? Entonces, es importante que nos quedemos con que esta dinámica de la enfermedad que va dando vueltas continuamente, pues tenemos la grasa que puede ser buena, con lo que pone en marcha la enfermedad y al final del camino queremos quedarnos con ella porque va a proteger frente a los eventos. La diabetes, que es obviamente una diana terapéutica y el preciso control de la diabetes es un objetivo irrenunciable, y el alcohol, que va a hacer daño, y por tanto tenemos que aconsejar el no tomar nada de alcohol en aquellas personas con F3 o F4. Y ya concluyo con que la historia natural de esta enfermedad es más dinámica de lo que pensábamos y que los factores que aceleran la enfermedad pueden cambiar a lo largo de su evolución, que los pacientes con NAFLD con una biopsia de cirrosis tienen mayor mortalidad por enfermedad o mortalidad de causa hepática que aquellos con F3, pero los eventos cardiovasculares y el desarrollo de neoplasias extrahepáticas son más comunes en los pacientes con F3, que el NAFLD puede ser un catalizador de la progresión de las manifestaciones, o más que de las manifestaciones, del resto de factores implicados en esta enfermedad, como ocurre claramente con la diabetes, pero probablemente también con otras como el riesgo cardiovascular o las neoplasias extrahepáticas, y que, por supuesto, la esteatosis, el alcohol y la diabetes tipo 2 son el bueno, el feo y el malo en la película que os acabo de contar del NAFLD. Pero realmente yo creo que hoy ha sido un día importante porque junto en la portada del País, como sabéis, un periódico de alto prestigio, nuestro país está convulso por el cese del entrenador de la selección española 2 días antes de que empiece el Mundial, pero justo en esa portada nos hemos encontrado que esta mañana el País acaba de poner esta foto, que a todos os suena mucho, con este subtítulo, y es que el NAFLD-NASH es la dolencia invisible que afecta a 1 de cada 3 adultos, ¿no? Es la primera vez que tiene lugar que aparezca un artículo en un periódico de estas características. Ha tenido lugar hoy, 14 de junio, y creo que esto también va a cambiar la historia natural de la enfermedad, por lo menos en nuestro país, en España. Muchísimas gracias.